Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, sí, la pregunta es esa, ¿cómo está todo a esta hora? Milton, un saludo cordial para usted, para quienes hacen su programa. Nosotros hemos venido trabajando ya casi por un año desde que se declaró el inicio del periodo electoral y nos hemos preparado precisamente para llegar al gran día, que es el día de las elecciones. Por supuesto que no concluye ese mismo día, porque viene todo un proceso de escrutinio y atender pues toda lo necesario antes de la proclamación de resultados definitivos. Pero yo quiero enfatizar este proceso que se inicia un año antes del día de las elecciones, con la planificación de cuáles son las directrices. Al mismo tiempo ya se hace un cronograma, se hace un presupuesto, y de acuerdo a eso hemos venido cumpliendo con todas las etapas que están contempladas en ese cronograma. Ya hoy vamos a dar la prueba, si se quiere, el examen el día de las elecciones, pero nos hemos preparado. Ya el material electoral está siendo distribuido en este momento. Los coordinadores de recinto y los coordinadores de proceso ya están contratados, ya están siendo capacitados. Hemos hecho un trabajo muy intenso de capacitación a los miembros de la Junta Receptora de Voto, y esto es muy importante porque ellos son los que van a poder elaborar las actas respecto a cuál fue la voluntad popular en cada una de esas juntas receptoras de voto. Hemos capacitado intensamente a nuestras propias gente para efecto de estar preparado para cualquier contingencia. Ya nos falta solamente esperar. Hemos hecho la tarea. Empezó ayer, justamente se cumplió el tema de la votación de las personas privadas de la libertad y ahora mismo el voto en casa. ¿Cómo les fue ayer con el voto de los privados de libertad? Sin ningún contratiempo, y eso es bueno destacarlos. El universo de personas que podían votar era de 5.497 personas privadas de la libertad. Adicionalmente, importante mencionarlo, que se habían programado 60 juntas receptoras de voto en 35 sitios de reclusión. Se desarrolló en una forma normal, sin ningún contratiempo. El tema de la seguridad, correcto, no hubo altercados. Le pregunto esto por todo el antecedente que lamentablemente hemos tenido en los últimos meses de violencia dentro de los sistemas penitenciarios, dentro del sistema penitenciario. Pero claro, en esta ocasión tuvimos el apoyo de Policía Nacional, obviamente de Fuerzas Armadas. Los miembros de la Junta Receptora de Votos son personas de los mismos sitios de reclusión. Y claro, hay que mantener todas las seguridades pertinentes. Pero yo quiero destacar el trabajo que realizan las mismas personas privadas de la libertad en cuanto a contribuir a la democracia y haber realizado un proceso en una forma normal sin ningún tipo de contratiempo. Bien, importante, hablando ya del día domingo, del 5 de febrero, el día de las elecciones, ¿qué nos puede comentar respecto a, por ejemplo, cómo se están organizando para tener los resultados? Yo había escuchado que más o menos aparecieran resultados entre las 18 y 18:30, los primeros resultados para alcaldes. ¿Va a ser así para todas las ciudades? ¿Cómo se están organizando con eso? Importante destacar el hecho que en base a simulacros que se realizaron, con personas que no necesariamente eran funcionarios electorales ni estaban capacitadas al máximo para realizar un escrutinio, se encontró con que el tiempo que tomaba era demasiado extenso. Eso nos obligó a nosotros a tomar decisiones, como por ejemplo, incrementar el número, incrementar en una persona a los miembros de la Junta Receptora de Voto para poder proceder a hacer el escrutinio simultáneamente, y quiero enfatizar en esa expresión, simultáneamente. El presidente y un miembro de la Junta Receptora de Voto va a hacer el escrutamiento de los votos que corresponden a autoridades seccionales, y el secretario y los otros dos miembros de la Junta Receptora de Voto van a hacer el conteo o la verificación de los votos que corresponden al referéndum y a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana.
Hemos hecho un trabajo intenso de capacitación. Más del 85% de quienes fueron designados para las mesas, juntas receptoras de voto, han sido capacitados. Y por supuesto, nuestra propia gente que va a estar presente. Ahora bien, entendiendo que podría tomarles hasta 1 hora después de las 5 de la tarde para clasificar, para verificar cuántas personas se presentaron, contar las firmas del padrón, etcétera, y organizarse, podríamos, mi opinión, es tener información inicial de alcaldes no más allá de las 7 de la noche. Esta es una información que se genera en las actas, que son escaneadas y automáticamente esos números suben a la nube y ya están a disposición de organizaciones políticas, ciudadanía, prensa, etc. Mientras tanto, podría suceder que si la capacitación fue efectiva, también por la misma hora comiencen a generarse información de cuál fue la voluntad popular respecto al referéndum, primero y posteriormente Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo tengo confianza en que un poco pasado a las 7 de la noche podamos tener que el sistema ya está alimentado por información que se va generando en todo el país. Un poco pasado a las 7 de la noche, la dignidad de alcaldes. Es lo primero que se va a contabilizar. Alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Entonces, en cada circunscripción, en cada junta receptora de voto de cualquier cantón, yo les recuerdo que son 221 cantones los que eligen alcalde. Por lo tanto, en cada junta receptora de voto, cuando ya terminen de contabilizar y de elaborar el acta que corresponde a esta dignidad, entrarán a los votos que corresponden a prefectos. Ahora, un poco pasado las 7 de la noche, usted habla entonces de los resultados iniciales. ¿En qué porcentaje se cree que o calcula usted que estarían ingresados? No me atrevería a decirle. Ya depende de la eficiencia. El sistema está preparado para todo el caudal de información que comienza a generarse. Pero yo no me atrevería a decirse. Depende. Es posible que en sectores urbanos tengamos una información más fluida. Ya dependerá, pues, el factor capacitación, el factor preparación y una serie de hechos ya que escapan un poco a nuestro control. Pero yo creo que los sectores urbanos son los primeros que van a generar información. Las preguntas del referendo y la elección de Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hay que mencionar algo respecto a esto. La papeleta que se les va a entregar a los ciudadanos es una sola con las 8 preguntas. Es muy importante que los ecuatorianos asistan a votar preparados, tengan pollas. Si bien es cierto, en el caso de autoridades seccionales, hay muchos candidatos, muchas organizaciones políticas, pero es muy importante que el ciudadano ya vaya preparado, primero, en el caso de autoridades seccionales. En el caso de lo mismo, especialmente el Consejo de Participación Ciudadana, que tienen que elegir 3 hombres, 3 mujeres y un representante de pueblos y nacionalidad indígenas. Es bueno que lleven una polla, que lleven una preparación, que estén para que no pierdan tiempo en ese momento a comenzar a pensar a dónde votar. Y en el caso del referéndum, por supuesto que también. Ahora, muy importante, y me voy a aprovechar de este minuto, mucho se ha hablado, yo he visto, que se habla de que si rayan una sola línea en todos los casilleros, y me estoy refiriendo al referéndum, anulan el voto. No es verdad. Usted podría, por ejemplo, si está de acuerdo con la pregunta 1, 2, 3, una sola raya en la pregunta 1, 2, 3, está en desacuerdo de la pregunta 4, 5, 6, una sola raya con el no en la pregunta en esta, y volver. Eso no altera la voluntad. Usted ha manifestado su voluntad. No necesariamente tiene que hacer rayas específicas sobre cada casillero. Y esto un poco me he aprovechado del momento porque hay una información que podría confundir a la ciudadanía. Buena aclaración esta, ingeniero Pita, pero también de esto deberían estar, o están, me imagino, claros los miembros de las juntas receptoras del voto. Pero claro que sí, es parte de la capacitación, ¿verdad? Pero siempre pueden haber intereses para generar confusión y duda y obviamente tiene un impacto en algún momento dado respecto a una acta que podría estar siendo anulada o demorada demasiado el tiempo de un ciudadano que está votando, porque no es lo mismo echar una sola raya que ponerse a hacer 8 marcas individuales.
Ahora, consejero, además de tener una ayuda a memoria a los electores, ¿qué otra cosa aconsejaría? Porque también he escuchado de dudas respecto a cómo votar, por ejemplo, ahora con los cambios al Código de la Democracia, ya no se puede seleccionar entre listas, sino que son listas cerradas. Y eso también he escuchado que hay confusión. Bueno, ya correspondería a las mismas organizaciones políticas, que tampoco he visto un mayor esfuerzo en aquello, en hacer promoción a su lista más que a nombres en un momento dado. Por supuesto, no, los nombres son anclas para la voluntad popular, ¿verdad? El primer nombre, el segundo nombre, y los mismos candidatos se promocionan. Pero es muy importante eso. Siempre puede haber un ciudadano que se encuentra con una sorpresa de que ya no es el mismo sistema unipersonal, ahora es por lista. De tal manera que no puede designar personas, tiene que designar organizaciones políticas y para eso hay el casillero pertinente donde tiene que rayar precisamente su voluntad de respaldo a esta organización política. Bueno, estamos conversando con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Todo está listo, entonces ya el material, habíamos conversado hace un momento con el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, está ya en los diferentes recintos, falta Pichincha, que es de la última provincia en la que se empieza a repartir muy temprano para las zonas más alejadas y al final en Quito. Hay algunas zonas que están afectadas por el invierno, sobre todo en Cotopaxi, que todavía no ha habido la reconstrucción de un puente, etcétera. ¿Han llegado ya las urnas y todo el material a esos sitios? En los casos en que hubiese alguna contingencia con un recinto electoral y no hubiésemos podido, el material está guardado en las bodegas del Consejo Nacional Electoral con protección militar, siempre protección y seguridad militar. Y si en algún momento dado, hoy, mañana, se verifica que el recinto electoral no presta las condiciones por varias razones, lluvia, inundación, peligro de catástrofe, lo que sea, tenemos recintos electorales de contingencia, de tal manera que nos podemos mover rápidamente en las diferentes delegaciones, hay tal plan, así que nos podemos mover rápidamente y obviamente encontrar los mecanismos necesarios de información a la ciudadanía de dónde va a tener que votar, con la referencia, por supuesto, de dónde estaba votando originalmente. Este es un plan de contingencia que siempre se prepara y para el cual estamos también listos hoy. Siempre ha habido preocupación en estas últimas semanas y también la implementación de un plan de seguridad. La seguridad de la ciudadanía que en medio de esta situación difícil por la criminalidad, ¿cómo está el plan? Bien, no existe un plan específico adicional al que normal y tradicionalmente se lleva adelante. La Policía Nacional es la responsable de cuidar el orden al exterior de los recintos electorales y las Fuerzas Armadas al interior de la misma. Sin embargo, obviamente hay un plan generado con la participación del Consejo Nacional Electoral, de Fuerzas Armadas y Policía, que por supuesto es privado y que se mantiene listo para reaccionar en cualquier momento si se presentase una situación que ponga en riesgo a las personas, por supuesto, y al proceso también. Así que para eso se ha venido trabajando también. Puede tener la ciudadanía la tranquilidad que se ha previsto, que todas estas situaciones estén contempladas y existan los planes de contingencia pertinentes. Ahora, terminó la campaña, estamos en silencio electoral, a las 12 del día empieza la ley seca a nivel país. ¿Cuál es su evaluación de la campaña? Una campaña que ha tenido un tinte, digamos, diferente a las otras, que es la proliferación de redes sociales, plataformas, discursos virtuales, concentraciones digitales por plataformas virtuales, etcétera. Y también, como siempre suele ocurrir, con el incumplimiento de muchos candidatos. Lamentablemente es algo que se viene comentando mucho en las últimas semanas. Primero, un poco al amparo de esa limitación que incluso está contemplada en una norma constitucional que establece que solamente son materia de análisis los medios, prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales reconocidos. Eso está contemplado en el Código de la Democracia y no redes sociales. Alrededor de esto y de este vacío, y ojalá en las próximas
meses donde se va a analizar las reformas al Código de la Democracia, se contemple ya esta realidad a la cual nos hemos enfrentado hoy día. Por otro lado, también es cierto, y tenemos que reconocer que ha habido un desborde, y perdónenme la expresión, desvergonzado en un momento dado por parte de los candidatos respecto a los recursos que han invertido en sus campañas. En muchos casos, incluso que no guarda relación con el tipo de representación que van a tener en unas circunscripciones realmente muy pequeñas. Autoridades que están candidatizándose a la reelección también han tenido una actitud de desafío al buen orden, a lo ético respecto a gastos, a presencia. Y tengo que reconocer, hemos sido desbordados en muchos aspectos de esto. Pero también es verdad que el Código de la Democracia tiene vacíos en relación a esto. Y tengo que referirme porque hay mucha crítica de la supuesta inacción, de la incompetencia, ineptitud del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la aprobación de candidatos no probo. Nosotros aprobamos los candidatos de acuerdo al Código de la Democracia, que no existe ningún tipo de exigencia. Incluso la única exigencia es no tener sentencia ejecutoriada de última instancia. Por lo tanto, el que se suponga que es un delincuente, que se ha visto que ha hecho tal cosa, mientras no tenga estos impedimentos, nosotros tenemos que aprobar las candidaturas. Por otro lado, en el tema del gasto electoral, tenemos limitaciones. Mire usted, si bien es cierto la norma es clara, dice el Consejo Nacional deberá controlar el gasto electoral. Más adelante desarrolla la idea respecto a qué es lo que tenemos que controlar. Y la norma establece que las cuentas las recibimos 90 días después del proceso. No es día a día. Incluso hay una exigencia de que nos entreguen la información para subirla a la red cada 15 días, pero no establece sanción. La información de origen y destino de los recursos, pero no existe sanción. Estos vacíos legales no pueden ser argumentados para echarle una responsabilidad al Consejo Nacional Electoral. Claro, habrá seguramente en el tiempo que ver cómo se hace para evitar lo que está pasando ahora, que hay denuncias presentadas hasta por el propio gobierno contra supuestos candidatos relacionados con narcotráfico, con crimen organizado. ¿Cuántos de ellos podrán ganar las elecciones? ¿Cuántos de ellos ejercerán ese cargo que lo ganan el domingo? ¿Y cuántos de ellos sí serán responsables? ¿Y cuántos de ellos serán injustamente acusados? Pero creo que está mal el tema de tener que denunciar a gente que está en una papeleta y que a lo mejor sí resulta siendo ilegal, irregular. Y también siempre... Claro. Sí. No, el problema es que no se puede trabajar sobre supuestos, no por lo menos el Consejo Nacional Electoral. Ya una decisión de carácter política de decir el candidato tal está gastando, no tiene origen, sus recursos, es realmente sospechoso lo que está gastando, y van a la fiscalía y le dicen, señores de fiscalía, ustedes investiguen. Nosotros como Consejo Nacional Electoral no podemos trabajar sobre la base de supuestos, sino sobre la base de hechos reales. Y los recursos y las cuentas de campaña son presentadas 90 días después de que termine el proceso. Ahora, y finalmente, siempre se le va a reprochar al Consejo Nacional Electoral qué pasó con los candidatos, con ciertos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que salían en los spots con una camisita de un determinado color y también con una frase determinada a todos, para que los políticos digan, por los que tienen esa camiseta y por los que tienen esa frase, hay que votar. En su momento yo, y tengo que hablar en primera persona porque así sucedió, le presenté a la autoridad máxima de la institucional, que es la responsable en temas administrativos y financieros de la institución, una queja en relación a que esta situación se había dado. Nosotros debimos haber, en mi opinión, el Consejo Nacional Electoral debió haber parado esto en el momento que estaba grabando los spots. La respuesta que recibí fue de que no existía ningún tipo de impedimento para que esto se dé. Yo entiendo que hay otros candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que sí le han presentado una denuncia respecto a este tema al Tribunal Contencioso Electoral. Es inexplicable, no se entiende cómo candidatos que supuestamente van a integrar un organismo que debe ser apolítico, que fue
que está establecido en la Constitución de la misma organización política que hoy está cobijando a esas mismas personas. No se entiende. Pero la denuncia la han hecho otros candidatos ante el Tribunal Contencioso Electoral y no conozco una reacción todavía de ese organismo. Sí, es un tema que realmente no ha tenido respuestas. Ojalá algún día las tenga. Gracias, ingeniero Pita, por habernos acompañado hoy y suerte en toda la organización del domingo.